Hoy, pues bueno, vamos a hablar de dones y carismas. Un tema que me encanta porque pues tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la forma en la que conocí al Señor, tiene que ver con mi testimonio, tiene que ver con el servicio. Quiero comenzar con esta cita eh, que recoge el espíritu de lo que quiero darles hoy a entender. Primera de Corintios 4:7. Dice San Pablo a los Corintios: no hay nada, y escuchen esto y grábense esto, no hay nada que los haga a ustedes más importantes que otros. No es que yo estoy en liturgia, yo estoy acá en el altar cuando hacen las misas de la PJ, nada. No hay nada que los haga más importantes que otros. Todo lo que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, si todos se lo deben a Dios, ¿por qué presumen como si ustedes solos lo hubieran conseguido? No es que yo soy el coordinador de los acólitos, no es que yo soy el coordinador de servicio de danza, no es que yo soy el coordinador de servicio de música, no es que nada. No tenemos ningún motivo para presumir porque todo lo que tenemos, todos los dones que recibimos, los recibimos de Dios. Él nos los da por pura gracia, por pura misericordia, sin nosotros merecerlo, ¿sí? Entonces, grábense esto, y si ustedes se graban este versículo, me doy por bien servido en esta enseñanza. Todo lo que tienen, lo han recibido de Dios. Y esto tiene varias implicaciones, ¿sí? Esto no es una cita que solamente nos lleve a no vanagloriarnos, sino que, como vamos a profundizar más adelante, también tiene que ver con que incluso las cosas que creemos que hacen parte de pronto de nuestra personalidad, que hacen parte de pronto de, de cosas que nacimos o cosas que heredamos, cosas biológicas, genéticas, todo eso es un don de Dios. Lo hemos recibido de Dios. Ahora bien, están los dones que nos da Dios y está el don por excelencia, que es el Espíritu Santo. Y dice este pasaje en Lucas 11:13, que esta pues es la parábola de este hombre que llega y toca la puerta a las 3 de la mañana y la monta para que le den 2 panes, y al final se las dan, ¿no? Por intenso. Y termina Jesús con esta reflexión que dice: si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y es que hay muchas cosas buenas que Dios puede darnos y que Dios nos da. Dios nos da la salud, Dios nos da la inteligencia, Dios nos da muchas cosas, ¿no? Pero el don por excelencia, el regalo más grande y más maravilloso que nos da Dios es el Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos entender cómo Dios derrama todos esos dones y esos carismas en nuestra vida. Pero el principal don que nosotros debemos pedir todos los días, aunque ya lo hayamos recibido desde nuestro bautizo, es el Espíritu Santo, el don de dones por excelencia. Y esto lo vemos, por citar una fuente que no es directamente la Biblia, sino que una fuente litúrgica o eclesial, en la secuencia de Pentecostés, que es una oración pues que a mí me encanta, ¿no? Y que, bueno, que la rezamos, la proclamamos en la vigilia de Pentecostés, y también pues muchos en nuestra oración, ¿no? O sea, que dice: ven Espíritu Santo, manda tu luz desde el cielo, envía tus 7 dones según la fe de tu pueblo. Pero aquí quise resaltar 3 frases, 3 ideas de esta secuencia de Pentecostés que me parecen bellísimas sobre esto mismo que estaba diciendo. Primera frase: don en tus dones espléndido. Don en tus dones espléndido. O sea, el Espíritu Santo es el don
que nos da los dones, ¿sí? El don en tus dones. O sea, el Espíritu Santo es el don por excelencia que nos regala sus dones, sus regalos, ¿sí? Segunda idea, entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. La obra que hace el Espíritu Santo no la puede hacer en el exterior. La obra que hace el Espíritu Santo la realiza cuando entra en nuestra vida y nos llena y nos enriquece. Toma nuestra pobreza, toma nuestra nada y la llena de sentido y de significado. Quiere decir esto, hermanos, que si no le abrimos el corazón al Espíritu Santo, Él no va a poder enriquecernos. Él no va a poder darnos sus dones. Él no va a poder darnos sus carismas para que nosotros los pongamos al servicio. Si no abrimos el corazón, como dice la palabra, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano trasnochan los centinelas, hermanos. Solamente abriendo y dejando que el Espíritu Santo entre hasta el fondo del alma, podrá llenarnos con sus dones, podrá enriquecernos. Y por último, reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Recordemos que ese número 7 es un número simbólico, un número que representa la plenitud. Reparte la plenitud de tus dones según la fe de tus siervos. Solamente por fe, solamente gracias a la fe podemos abrir el corazón y recibir el Espíritu Santo. Solamente de acuerdo a la medida de tu fe, el Espíritu Santo te va a dar esos dones que necesitas para servir mejor, para ayudar a edificar tu comunidad. Continuamos. Esto es bien importante, hermanos. Y si entendemos esta frase, vamos a entender también de una nueva forma esta relación entre dones y carismas. Porque es que muchas veces se habla de, incluso recuerdo que en un Congreso Nacional de Jóvenes nos hablaban de una enseñanza que se llamaba eh, dones para crecer, carismas para servir. Y se habla mucho de que un carisma, en la definición más tradicional, es un don puesto al servicio de los hermanos, ¿sí? Cuando a mí un don que me dio el Espíritu Santo, yo lo coloco al servicio de mi comunidad, de mi parroquia, de mi familia, de la comunidad en general, al servicio de la evangelización, se convierte en un carisma. Pero miren esto que dice San Pablo, porque si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Ay de mí si no evangelizar. Ustedes pueden cambiar la palabra evangelizo por cualquier don, por cualquier servicio. Gloria podría decir, porque si yo acolito, no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Ay de mí si no acolitara. Y los que leen pueden decir, porque si yo proclamo el evangelio, no es para mí motivo de gloria. Ay de mí si no proclamo el evangelio. Y así con cualquier servicio que prestemos, hermanos. Porque es que para los cristianos es un deber, es una necesidad, es una obligación poner nuestros dones al servicio de Dios. Es una obligación. Y no es una obligación porque es que si no me condeno, porque si no me voy para el infierno. No, hermanos. Es una deuda de amor. Es una deuda de amor que brota del corazón y que nos hace querer proclamar al mundo entero con todos los dones que Dios nos dio, que Él es verdadero, que Él nos da la salvación, que Él nos da vida eterna. Por eso, para un cristiano, todos los dones son carismas.
Porque para un cristiano todos los dones nos los da Dios para ponerlos al servicio, todos los dones nos los da Dios para ponerlos en acción. Por eso dice Santiago, demuéstrame tu fe sin obras, que yo con mis obras te demostraré mi fe. El don de la fe que recibió Santiago, él lo pone en obras, él lo pone al servicio de los hermanos y lo convierte en un carisma. Entonces, si para nosotros poner nuestros dones al servicio de Dios es casi una obligación, es una necesidad, podemos entonces pasar de este paradigma en el que hablamos de los dones y los carismas a pasar al paradigma en el que hablamos de el don, que como ya lo habíamos dicho es el Espíritu Santo, el don y los carismas. El don es el Espíritu Santo, el don por excelencia, el don de dones, que nos regala todos los carismas para ponerlos al servicio de los hermanos y al servicio de nuestra propia salvación y nuestra propia santificación, evidentemente, ¿no? El don y los carismas. Todos los dones, como ya lo dije, vienen dados por Dios, dice 1 Corintios 12:11. Mas todas estas cosas opera uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Y esto es importante, hermanos. No hay nada que yo pueda hacer, además de mi fe y mi oración, por así decirlo, y de mi deseo de servir, para que el Espíritu Santo me dé un don en específico. Él da los dones que quiere a quien quiere. Nos corresponde a nosotros abrir el corazón para que el Espíritu Santo nos dé el don que Él quiera y poner ese don al servicio de los hermanos, poner ese don al servicio de toda la iglesia. Y quiero, porque digamos, hay una distinción que a veces se hace, ¿no? Están los dones ordinarios y están los dones extraordinarios, ¿sí? Se habla mucho de eso, de pronto ustedes alguna vez lo han escuchado. Entonces nos dicen, no, los dones ordinarios, la paciencia, la mansedumbre, la piedad, y ahí también metemos los talentos, ¿sí? Entonces, no, yo soy bueno para las manualidades, yo soy bueno para la cocina, y a veces de pronto consideramos que eso tal vez ni siquiera son dones, ¿sí? Pero recordemos, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Y este es un ejemplo que yo lo encontré cuando me estaba leyendo el libro del Éxodo, y yo dije, wow. Yo dije, wow, porque a mí pues me encanta el arte, y resulta que aquí se muestra que el arte y las manualidades, aunque las manualidades no son propiamente mi arte, ¿no? Pero yo lo extrapolé pues a las que yo he practicado, que el arte es un don de Dios, ¿sí? Y miren esta cita. Luego el Señor dijo a Moisés, mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Urí, nieto de Ur, de la tribu de Judá. Específicamente. ¿Se acuerdan del pasaje anterior? Repartiendo particularmente a cada uno como quiere. Entonces aquí opera exactamente de la misma forma. Elige específicamente, particularmente a Bezalel. ¿Sí? Lo escoge particularmente, así como los escogió particularmente a cada uno de ustedes para prestar una misión en específico. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Entonces, primero el don, ¿sí? Primero lo lleno del Espíritu. Y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. El don, pues no es en sí mismo la artesanía, no es en sí mismo lo que él hace con sus manos. Él le da
sabiduría, capacidad y destreza. Y eso entonces lo pone al servicio de Dios. Es un maestro artesano, experto en trabajar el oro, la plata y el bronce. Es hábil en grabar, en incrustar piedras preciosas y en tallar madera. Un maestro en todo trabajo artístico. Entonces a ustedes, Dios no le dio el don eh, de ser acólito propiamente, ¿sí? Que pues, eso no es un don, es un ministerio, ¿no? Pero Dios les dio el don del orden, Dios les da el don de la atención, Dios les da el don, eh, digamos, de ese gusto, de esa piedad por las cosas de Dios, por la liturgia, ¿cierto? Para que ustedes puedan ponerlo al servicio, ¿cómo? A través del servicio acólito. Dios les da el don de leer bien, Dios les da el don de la sabiduría, de entender la palabra, de que no les dé pánico escénico y ustedes lo ponen al servicio de Dios a través de la proclamación del Evangelio. Del Evangelio no, porque el Evangelio lo proclama el Padre, ¿no? De las otras, de los otros libros, ¿no? Que no son el Evangelio, de las lecturas de la misa, ¿sí? Y así con cada uno de los servicios que ustedes prestan. Y dice también he designado personalmente a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, para que sea su ayudante. Además, he dotado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado construir. Una misión específica. El tabernáculo, el arca del pacto, la tapa del arca, el lugar de la expiación, todo el mobiliario del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelabro de oro puro con todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamano con su base, las vestiduras finamente confeccionadas, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón y las vestiduras que sus hijos llevarán puestas cuando ministren como sacerdotes, el aceite de la unción y el incienso aromático para el lugar santo. Los artesanos deberán hacer todo tal como yo te he ordenado. Para el equipo de liturgia podríamos traducir perfectamente este pasaje del Antiguo Testamento a la liturgia de hoy. Mira que les he mandado hacer todo tal cual como yo les he ordenado y les he dado todos los dones necesarios para que todo esté en orden, que las hostias estén puestas ordenadamente en el copón, que el vino esté en la proporción exacta con el agua en las vinajeras, que la patena esté puesta en su lugar, eh, que el corporal esté puesto donde debe estar. O sea, cada parte de la liturgia, Dios la piensa y delega a unos servidores para que lo hagan tal cual Él quiere que la vivan. Esto es un don ordinario, se podría decir, pero es un mandato también de Dios y es un regalo de Dios que lo obra todo en todos. Entonces, hermanos, todos los dones ordinarios o naturales, era que lo pongo entre comillas porque a mí pues no me gusta tanto esa clasificación, pero como para que se entienda, lo son en cuanto vienen de la naturaleza de Dios. Ellos configuran también la imagen y semejanza divina. Si tú eres bueno para la cocina, si tú eres bueno para los deportes, para el arte, si tú tienes el don del abrazo, de la amabilidad, si tú tienes el don de la oratoria, de hablar en público, cualquier don que se pueda considerar natural, ordinario, estos dones también provienen de la naturaleza de Dios. En ese sentido, cuando tú pones estos dones al servicio, los conviertes en carismas, estás viviendo la semejanza de Dios. Dios también es cocinero. ¿A ustedes por qué creen siempre que Dios habla tanto del pan del cielo? ¿Sí? Que yo les daré el pan que cae del cielo, el maná que cae del cielo, y después entonces les mandaba perdices para que no comieran pan solo en el desierto. Oye, Dios también es cocinero, Dios también es artista, por eso Dios piensa y le dice a Moisés, mira, bebé, construye el arca así, 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 pon unos querubines, que se vea bien bonito, oye, métele amor, ¿sí?
Dios también es amable, Dios también es tierno, Dios también abraza, Dios también habla en público, Dios también sabe hacerse escuchar. O sea, cualquier don que tú te puedas imaginar que se pueda poner al servicio de los hermanos, hace parte de esa semejanza divina de Dios. Ahora bien, está este otro grupo de dones, ¿sí? Que son los que normalmente llamamos extraordinarios, eh, de los cuales también son importantes, ¿sí? Por eso decía San Pablo, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. O sea, San Pablo nos está diciendo que son dones que también tienen una importancia, que también son relevantes para nuestra vida de fe. Eh, y nos dice además que debemos desearlos ardientemente, todos los dones, o sea, debemos desearlos, anhelarlos, incluso pedirlos, pero que Él nos va a mostrar un camino más excelente y después todo lo que vemos en 1 Corintios 13 cuando nos habla del amor, ¿no? Y es que el amor, pues es el más importante de todos los dones, ¿no? Y sin él, nada de esto tiene sentido, pero eso no le quita importancia a que estos dones espirituales también son importantes. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Pues algunos de ellos. Nos habla en 1 Corintios 12 del 8 al 11. Dice San Pablo, a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento. Estoy llevando palabra de sabiduría, palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro el don de la fe por el Espíritu. A otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu. A otro poder de hacer milagros. A otro profecía. A otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu. A otro hablar en lenguas. A otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como quiere. Estos dones extraordinarios son igualmente ordinarios. O sea, son tan ordinarios como los anteriores, en la medida en que reflejan la naturaleza y el actuar del Espíritu Santo. Así como les decía con los dones ordinarios, que estos reflejan la semejanza de Dios de la misma forma, estos dones espirituales o extraordinarios también reflejan la naturaleza de Dios. Y por consiguiente, pues son dones igualmente ordinarios. No son más ni menos importantes que los demás. Están igualmente dirigidos a edificar la comunidad y deben ser ejercidos con humildad y en obediencia con la iglesia. Ahora bien, vamos a aterrizar esto y de hecho pues ya voy terminando y abrimos un espacio de pronto de dudas o de preguntas o de comentarios. Hablemos de los carismas en la liturgia, porque pues bueno, aquí hay mucho por decir, ¿no? Eh, Muchas veces de repente queremos adornar de más la liturgia, queremos hacer cosas que no se deben hacer. Entonces, un par de puntos que quiero tocar aquí. Primero, la liturgia es un don en sí mismo. La liturgia es un don que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Lo vemos en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1082. Dice así, en la liturgia de la iglesia, la bendición divina es plenamente revelada y comunicada. El Padre es reconocido y adorado como la fuente y el fin de todas las bendiciones de la creación y de la salvación. En su Verbo encarnado, muerto y resucitado por nosotros, nos colma de sus bendiciones y por él derrama en nuestros corazones el don que contiene todos los dones, el Espíritu Santo. Miren que lo que yo les decía ahorita no es invento mío, el Espíritu Santo es el don que contiene todos los dones. Entonces, en la liturgia está la plena presencia de la Santísima Trinidad. En la liturgia, la iglesia es bendecida y bendice a su pueblo. Por eso decimos que es un don en sí mismo la liturgia, ¿no?
No es solamente un lugar donde se ejercen los dones, un don en sí mismo. Dice también que la liturgia cristiana, esto es el numeral 1083, la liturgia cristiana tiene una doble dimensión. Por una parte, la iglesia unida a su Señor y bajo la acción del Espíritu Santo, bendice al Padre por su don inefable, mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias. Entonces, primero, la liturgia es la forma que tiene la iglesia para bendecir al Padre, ¿sí? Mediante la adoración, la alabanza, la acción de gracias. Esto lo vemos especialmente pues en la Eucaristía, pero pues ocurre también en todas en todas las formas litúrgicas, ¿sí? Todos los sacramentos y en todas las formas litúrgicas que tiene la iglesia. Por otra parte, y hasta la consumación del designio de Dios, la iglesia no cesa de presentar al Padre la ofrenda de sus propios dones y de implorar que el Espíritu Santo venga sobre esta ofrenda, sobre ella misma, sobre los fieles y sobre el mundo entero, a fin de que por la comunión en la muerte y en la resurrección de Cristo sacerdote y por el poder del Espíritu, estas bendiciones divinas den frutos de vida para la... No veo. Para la alabanza y la gloria de su gracia. Se me cortó un poquito ahí la última línea y no la veo bien, pero creo que eso es lo que dice. Entonces, hermanos, como la liturgia es un don en sí mismo, todos los otros dones deben estar en función de Cristo y de la liturgia, y no la liturgia en función de los otros dones. Todo en su debido lugar, todo en su debido momento, hermanos. Padre, es que vea, vamos a atender al servicio de danza, Padre. Entonces, para que deje que el Ministerio de Música meta más canciones dentro de la música, dentro de la misa, para que danza pueda danzar completo, Padre. ¿Cómo así? No me acuerdo de la liturgia. Padre, venga, aquí en este pedacito vamos a meter una canción de más. Aguanta. Las canciones dentro de la liturgia van donde van las canciones dentro de la liturgia. Padre, vea, es que vamos a meter 3 lecturas más para... O sea, aguanta. ¿Sí? Todos los otros dones están en función de la liturgia. Nunca deben robarle el protagonismo ni a Cristo ni a la liturgia. Deben estar en función de ella, de embellecerla, de hacerla que las personas la reciban con más amor. Ustedes como servidores de la liturgia, hermanos, están llamados precisamente a poner todos sus dones en función de esta. Eso implica que tienen que estudiarla, que tienen que conocerla, que tienen que enamorarse de ella, entendiendo siempre y reconociendo siempre que la liturgia es un don de Dios y que hay que vivirla en toda la plenitud. Y eso es todo. ¿Dudas, preguntas? Sí, efectivamente, el tema que usted tocó, pues, es de suma importancia porque nosotros como servidores siempre, pues, estamos constantemente en pasar sobre esa línea estrecha que es, como muchas veces estamos en el altar o en el servicio, leyendo la liturgia, o mirando la liturgia o leyendo pues, la palabra, o en los diferentes servicios que nos coloquen, pues, como uno muchas veces se descuida y cuando uno quiere ver está gloriando a uno mismo y no debería ser así, ¿ya? Porque la gloria siempre debe ser para el Señor y recalco mucho en esa parte que usted mencionaba, porque la verdad me llamó mucho la atención, ¿ya? Porque en mi, sí, para así decirlo, pequeño o largo o corto camino pues que he tenido en el servicio, como que Dios me ha mostrado muchos dones y carismas, me ha dado muchos ejemplos y enseñanzas, pues me he encontrado con ese tipo de situaciones, ¿ya? Y me han pasado ese tipo de situaciones, que uno siempre debe estar pendiente y debe saber controlar y pues mirar
si uno comete ese tipo de errores, por saber reconocerlo, ¿ya? Porque la gloria y pues todo lo que tenemos es gracias a Él y por Él, ¿ya? Entonces uno siempre está como en esa línea delgada que cualquier descuido, pues uno tiende a, pues, a pasar esa línea. Entonces siempre uno debe tener cuidado y siempre presente que el servicio es para Dios y la gloria que sea para Él, ¿sí? Así es, hermano. Siempre evitar el riesgo de la vanagloria. Decía San Pablo, si he de gloriarme de algo, me gloriaré de mi propia debilidad. ¿Sí? Porque bueno, porque él lo tenía claro, no todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Solamente es un regalo de Él por pura misericordia. Que cómo sé yo cuál es el don que me destaca. Ok, vale. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay varias cosas, ¿no? La palabra clave es discernimiento, ¿sí? Cómo discernir el don y más que los dones, yo diría, cómo discernir la vocación, el llamado que Dios me hace, o sea, de qué forma quiere que que yo le sirva, ¿sí? Entonces hay varias cosas como a tener en cuenta en ese ejercicio de discernimiento. Lo primero, hermano, hermana, es que tienes que estar en gracia de Dios. Tienes que estar en una constante comunicación con Él. Esto significa, tienes que estar confesada debidamente siempre. Esto significa que debes vivir los sacramentos. Esto significa que debes mantener una vida de oración. Esto significa que debes mantener una vida de estudio y de lectura de la palabra. ¿Sí? Entre mayor sea tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, pues vas a ir teniendo un mayor discernimiento de las cosas de Dios, ¿no? Entonces eso como primera medida. Eh, y ayuda muchísimo porque los oídos se van abriendo, los oídos del corazón se van abriendo y vamos escuchando cada vez con más claridad cuál es esa voluntad que Dios tiene para nuestra vida. El segundo lugar del discernimiento es las propias inclinaciones, ¿sí? ¿A dónde te sientes llamado? O sea, Dios pone en tu corazón un llamado, pues lo natural es seguirlo. Obviamente, pues siempre hay que discernir y para eso pues está el tiempo, pero está el tiempo y están los hermanos, pero inicialmente, pues si tú sientes un llamado, eh, lo más probable es que sea una moción del Espíritu que te está mostrando que ese es el camino a seguir, ¿sí? O sea, si tú te sientes llamada a servir en la música, pues es muy probable que ese sea el llamado, la vocación que Dios esté teniendo para ti. Atrévete, no pierdas tanto tiempo, digamos en que sí será, que no, no, atrévete, lánzate y en el camino pues irás descubriendo si verdaderamente ese es el llamado que Dios te hace. Y tercero, pues está la comunidad, la comunidad y tus superiores, por así decirlo, que ven en ti ciertos dones y ciertos carismas. A más de uno de pronto, no sé si aquí hay alguno que esté en grupo base, en sus grupos de oración, pero seguramente a más de uno, el día que sus líderes lo llamaron a estar en grupo base, se sorprendieron, dijeron, epa, ¿cómo así? O sea, yo no había visto en mí mismo un servicio, un llamado al liderazgo o un don de liderazgo, pero mis líderes sí vieron ese don de liderazgo en mí. Entonces, ese también es una línea de discernimiento. Y por último, decirte que no necesariamente, y esto suena un poquito contradictorio, pero voy a tratar de ser claro, no necesariamente tener un don significa que estás llamado a ese ministerio, porque pues hay muchas formas en las que tú puedes servir, puedes poner en servicio un don. Pongo un ejemplo. Eh, yo estuve un tiempo en el servicio de danza de la renovación carismática, ¿sí? Eh, y yo pues sentía que tenía el don de la danza, que Dios me lo había dado. Luego de un tiempo, pues bueno, sentí, discerní, luego de mucha oración, que no debía continuar en el servicio de danza en ese momento porque Dios me estaba llamando a otra cosa, ¿sí? Que luego descubriría, pues que bueno, que era a través del servicio de la música
de la predicación y del liderazgo, ¿cierto? No significa que entonces ya mi don de la danza es muerto, ¿no? Porque yo lo pongo al servicio cuando, pues en momentos de oración carismática, pues yo danzo. A veces hay hermanos que quieren danzar, ¿sí? En un momento de oración, en una asamblea y demás, que quieren danzar, pero pues están un poquito tímidos, no se sueltan. Entonces les ayuda mucho tener una persona que como que guíe el momento de la danza. Entonces, pues yo estoy presto en esos momentos a guiar, dirigir esos momentos de oración a través de la danza, ¿sí? Entonces, no estoy ministrando, o sea, no estoy en el ministerio de danza, pero sigo poniendo esos dones al servicio. Entonces, lo importante es que, independientemente de que estés en un servicio u otro, todos esos dones que tú sientas que tienes o que tú hayas identificado que tienes, pues siempre estés abierta para ponerlos al servicio de los hermanos en el momento en que Dios así te lo pida.